Nuestra figura no necesita mercadearse. Quien nos expone al pueblo, quien nos lleva a lugares es Cristo. Y cuando tú entiendes eso, dice Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura según la medida de fe que le fue dada. Cuando tú sabes cuál es tu medida de fe y cuál es tu posición, tú sabes que no necesitas vender tu imagen. Ya tú estás definido. Ya tú sabes qué fue lo que Dios depositó en ti. Muestra lo que Dios dio en ti. Lo que Dios depositó en ti va a ser suficiente. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Santísimo Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Padre Celestial, te pedimos el día de hoy que seas tú hablándonos a nosotros, que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, que yo pueda hablar a sus oídos, pero que sea tu presencia, Señor, hablando a sus corazones y a su alma. Señor, que tú seas depositando cada cosa que necesitemos. Sé tú, Señor, con nosotros y en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Gloria a Dios. Encendidos en la unidad. Es el tema del mes de febrero de nuestra casa de fe. Ya hemos pasado del tema base que el pastor estuvo predicando una serie que se tituló Encendidos. El mes pasado fue Encendidos en la visión. Y este mes de febrero es Encendidos en la unidad. Ya todos conocemos, porque se nos ha predicado bastante del concepto de encendidos, qué significa estar encendidos y cómo se muestra y cómo se puede ver una persona que está encendido realmente en la presencia del Señor. Pero estar encendido no es solamente que, como pudiéramos decir, que salga fuego sobre nosotros, que se muestre esa llama, porque ese fuego, inclusive, el fuego viene del Espíritu Santo, ni siquiera es de nosotros, ¿verdad? Entonces, ese fuego que nos habita también tiene que ser reflejado en la unidad. La unidad, porque a veces nosotros simplemente vemos, no, hay que estar unidos. Y tú dices, pero yo estoy junto con fulano, yo me junto con mi perencejo, me junto con el otro hermano que me cae bien, pero la unidad va más allá del parecer o de quien me caiga bien o no, sino de la unidad de ese cuerpo de Cristo. El jueves pasado, mientras escuchaba a Milagro predicar sobre encendidos en la unidad, ella abordaba el tema de la unidad como familia, que es una manera de ver la unidad como un cuerpo, como una familia que tiene diferentes roles y cada uno cumple una función. La misma Biblia también habla de la unidad también como un cuerpo. El texto, cuando Pablo le escribe a los Corintios y nos llega a nosotros, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo aquí está haciendo una petición desde el corazón. Si usted ve que no es simplemente un mandato o una obligación, sino que le está diciendo, os ruego como una plegaria, como un deseo de que nosotros pudiéramos cambiar ese parecer. Porque muchas veces nosotros tratamos la unidad como un asunto secundario en la iglesia. Así que, ok, yo tengo problemas con fulano o con mengano, tengo tal situación. Eso puede esperar, lo importante es que yo pueda seguir en mi ministerio, seguir en mi llamado, seguir haciendo lo que me corresponde. Fulano puede esperar. Sin embargo, la unidad no es un asunto secundario, es un asunto urgente que define la salud espiritual de la iglesia. ¿Por qué? Porque si nosotros como iglesia no estamos unidos, ¿qué puede ver el mundo de nosotros? Dice, no, pero yo no voy a ir a esa iglesia hay un desorden. En esa iglesia no se puede congregar porque el hermano mengano habla de fulano habla de... Y siempre hay una situación. Entonces no va a ser una iglesia donde las personas quieran habitar. ¿Por qué? Porque cuando la gente ve el orden y ve la unidad, dice, no, de verdad yo quiero estar ahí. De verdad yo quiero ser parte de esa unidad. Porque es la manera que las personas pueden acercarse a nosotros a través de eso que demostramos, que es la unidad de Cristo. Y así mismo es, la unidad no se basa en simpatías humanas. Sí, la unidad no es que, porque fulano me cae bien, yo me voy a unir a fulano. Y como fulano y yo somos parecidos,
yo con este me acerco y con esta persona es con la que me vinculo. Pero sin embargo la unidad del cuerpo de Cristo está llevado a que personas diferentes, con diferentes llamados, con diferentes dones, con diferentes actitudes, con diferentes carácter, tengan que unirse por el amor a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia se divide, el nombre de Cristo es afectado. Y como le decía, el mundo juzga lo que ve en su cuerpo. Si ve el cuerpo herido, ¿qué va a decir? No, yo no quiero ser parte de eso. Entonces, cuando yo estudiaba o estaba leyendo en el diccionario qué significaba la palabra unidad, me impactó bastante porque dice, propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. Lo podemos decir de manera sencilla, la unidad es aquello que si se divide deja de ser lo que es. Si nos vamos en un computador, si usted se imagina una computadora, la computadora tiene diferentes piezas. La computadora tiene un disco duro, tiene una memoria, tiene un procesador, tiene una tarjeta madre y tiene otros tantos componentes que tiene para funcionar de manera interna. Sin embargo, si uno de estos componentes que mencioné, 4 o 5 componentes, usted lo quita, la computadora deja de encender. Y como le dicen los informáticos, deja de dar video. No, esa computadora no da video, esa computadora está dañada. Y aunque usted vea la carcasa, que sigue siendo el mismo CPU, le falta un componente y esa unidad dejó de funcionar correctamente. Así es la misma unidad en el cuerpo de Cristo, que cuando le falta una de sus partes no está funcionando correctamente. Y ver la unidad desde esa perspectiva nos lleva a unirnos a nuestros hermanos. Sí, sabemos que nosotros andamos en una carrera por nuestra salvación, pero en esa carrera de la salvación la corremos porque queremos salvarnos, pero sin descuidar a los demás. Porque cuando nosotros solo estamos enfocados en nosotros mismos, automáticamente estamos perdiendo de vista cómo acercar a otros a Cristo. A veces también podemos ver la unidad dentro del cuerpo de Cristo como un cuerpo. Todos tenemos una función. Si en algún momento, y es lo importante de vernos como un cuerpo, supóngase que usted se da en el dedo gordo, que siempre es que encuentra todas las esquinas. Cuando usted se da un golpe, usted automáticamente trata de es parte de un cuerpo, pero su cerebro no se olvida que ese dedo no existe, sino que lo cuida, ¿verdad? Lo protege. Y ya como tú sabes que te duele, o si te duele una mano, si tú vas a saludar a alguien con la derecha, lo saluda con la izquierda porque tú quieres cuidar esa parte de tu cuerpo. Así es como cuando estamos unidos, tratamos de cuidar cada una de las partes de nuestro cuerpo. Y verle el cuerpo como eso, el cuerpo de Cristo, nosotros como esa unidad, nos lleva a cuidarnos. Y una de las cosas que hace la unidad, porque a veces la gente entiende que la unidad te elimina las diferencias. No, la unidad no te va a eliminar las diferencias, sino que las ordena. Sí, la unidad no es que porque yo estoy junto ya yo no tengo diferencia con fulano. Hay una frase de este especialista psicólogo, se me fue el nombre, que decía, si 2 personas están totalmente de acuerdo, usted puede estar seguro que uno de los 2 está pensando por ambos. Sigmund Freud, esa es la frase. En el sentido de que la unidad no te va a quitar las diferencias, no es que tú vas a ser diferente porque tú estás unido a alguien, sino que esas diferencias las va a ordenar porque tú estás unido a través de Cristo. Y estar encendido, y cuando usted piensa en un fósforo, cuando hay una verdadera unidad espiritual, usted ve una caja de fósforo, si tú prendes un fósforo solo, separado de algo, se va a apagar en algún momento, pero cuando tú prendes un fósforo y lo agregas a una leña, automáticamente ese fósforo va a encender esa leña. Pero hay algo interesante que mientras yo analizaba el encendido, yo pensaba que la leña, los que son de campo, ¿cuántos han prendido fogón en una leña? Bueno, hay mucha gente de campo aquí. Yo pensaba que ese fogón, usted no lo prende con un árbol verde, ¿o sí?
o con un árbol frondoso de fruta? No, ¿verdad que no? ¿Qué tiene que tener ese árbol? Ese árbol tiene que tener una característica especial, ¿verdad? Tiene que estar seco. Y aunque suena raro, en la presencia de Dios, nosotros no es que debemos de estar secos para nada, sino pero muertos al pecado. Muertos al pecado para que cuando estamos muertos el Espíritu Santo pueda encender nuestros corazones. Porque muchas veces, por eso también no logramos estar encendidos, ni encendidos plenamente, ni encendidos en la unidad, porque el Espíritu Santo de Dios no está habitando en nosotros. Y uno de los principales problemas de no estar encendido es el individualismo. En la sociedad de hoy, usted ve que todos estamos enfocados en nuestras metas, en nuestros planes, y tú ves que a veces hablamos más de planes que de la palabra, de lo que yo quiero hacer, de que yo quiero esto, que yo quiero lo otro, y que cuando yo haga esto, yo voy a tener tal cosa, y nos la pasamos la vida de un plan a otro, de un plan a otro. Y nos descuidamos de esa unidad del cuerpo de Cristo, que es el propósito que Dios tiene con nosotros. Y no que las metas y los planes estén malas, pero cada uno de nuestros planes y metas deben estar por debajo de lo que Dios quiere hacer para nosotros y nuestro llamado. Porque, como decía alguien, no hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas que no importan. Usted puede ser exitoso en los estudios, ser un gran profesional, pero si eso no hace eco en la unidad del cuerpo de Cristo, para nada sirve. Y hay un ejemplo de un líder, un rey, que son de las características que tenemos cuando somos individualistas, que fue Saúl. Saúl fue un ejemplo de un rey individualista. Estaba más enfocado en él que en lo que realmente Dios quería hacer con él. Si vamos a la palabra, en 1 Samuel 13, 8 al 14, dice que, y él esperó 7 días conforme al plazo de Samuel, que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme un holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mitmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme al cual Jehová ha designado, para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí vemos un rey y un líder que intentó hacer las cosas por su propia manera. Saúl tenía un llamado que era ser rey. Saúl no estaba llamado a ser sacerdote. Entonces, muchas veces ese individualismo que viene disfrazado de buena fe, de que bueno, no había nadie y me tocaba a mí hacerlo. A veces tomamos esas decisiones y nos apresuramos a hacer cosas por encima de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Disfrazado como no había nadie que lo hiciera, pero muchas veces viene disfrazado. Ese disfraz es orgullo disfrazado. Porque no queremos esperar el tiempo para que Dios haga lo que deba de hacer. Es decir, es impaciencia también disfrazada. Porque Saúl tenía un mandato, espera. Muchas veces Dios en la unidad nos dice espera. Tú tienes un compromiso, tú tienes una idea, tú tienes una actividad, tú tienes un plan, un ministerio que hacer. Y Dios te dice espera. O el pastor o el líder te dice, no, espera, vamos a hacerlo más adelante. Y tú dices, no, el pastor parece que no está en la visión, yo voy a hacer esto a mi manera. Yo me voy a ir con aquella iglesia y lo voy a montar. Sin embargo, te puede pasar como a Saúl, que te van a decir, locamente has actuado, porque no era a ti que te correspondía hacerlo y que tenías que esperar el momento que Dios haya dispuesto.
La dependencia de Dios siempre va a costar, pero siempre tendrá mejores resultados. Porque la dependencia de Dios siempre nos va a llevar a dejar de apresurarnos y a veces que es la parte quizá dura dentro de nuestra humanidad, porque cuando tenemos que depender de Dios y de la unidad con Cristo, nos lleva a nosotros a sentirnos presos, a sentirnos como, oye, pero yo pude haber hecho esta cosa, pero sin embargo Dios te lleva a esperar y a hacer las cosas conforme a su propósito. Otra de las características de alguien individualista es que busca afirmar su imagen y no a Cristo. Fíjese que muchas veces usted ve que hay tantos ministerios, tantas actividades, y tú siempre ves que de una u otra manera siempre se ve el rostro. Si tú ves esos líderes y esos grandes evangelistas, no, yo tengo mi agenda disponible, yo tengo la agenda vacía, yo tengo la agenda disponible de febrero, de marzo, de abril. Como una manera, tú dices, ¿tú quieres que la gente te conozca a ti o conozca a Cristo? Porque muchas veces estamos tan enfocados en que nosotros podamos ser vistos que nos olvidamos que es a Cristo que nosotros tenemos que predicar. No hay forma de que nosotros, cuando entendemos nuestro error y nosotros no nos mercadeamos, porque el evangelio no necesita mercadearse. Nuestra figura no necesita mercadearse. Quien nos expone al pueblo, quien nos lleva a lugares es Cristo. Y cuando tú entiendes eso, dice Romanos 12:3, dice que, así que os ruego por la misericordia que me es dada, que cada quien, digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura según la medida de fe que le fue dada. Cuando tú sabes cuál es tu medida de fe y cuál es tu posición, tú sabes que no necesitas vender tu imagen, porque ya tú estás definido, ya tú sabes qué fue lo que Dios depositó en ti. Muestra lo que Dios dio en ti. Lo que Dios depositó en ti va a ser suficiente. Entonces nosotros no necesitamos agregarle más a nadie. El individualista siempre irá contrario a la unidad, porque dice, bueno, nadie está pensando, porque siempre está pensando sus propios beneficios. A veces los individualistas se escudan en como, yo pienso diferente. No, pero está bien que tú lo dices así, pero yo creo que tú pudieras hacerlo de tal manera. O si no, yo creo que yo lo haría mejor. Y viene disfrazado de esas cosas como de ayuda, pero realmente no están bien relacionados con lo que Dios quiere hacer. El problema real del individualista no es con la iglesia, sino con su relación con Dios. La palabra de Dios en Juan 17:21 nos dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús nos dio ejemplo de unidad. Jesús primero, el texto nos muestra cómo Jesús fue primero uno con Cristo para poder ser uno con sus discípulos. Jesús no simplemente trató de demostrarnos un texto vacío o una historia diciendo, bueno, sean uno. No, Jesús se entregó y vivió con sus discípulos como una unidad, como un solo cuerpo. De hecho, Pablo cuando le escribe a los filipenses, o describe esta unidad de Jesús que dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La unidad te va a llevar al sacrificio. Estar unido te va a llevar a hacer cosas que tú decías, no, pero yo esa cosa no la haría, porque a veces no creemos, nos hacemos profesionales en la vida y nos creemos profesionales en la iglesia.
Pero en la iglesia ninguno somos profesionales, ¿verdad que no? ¿Alguien es profesional aquí? Aquí todos somos siervos, ¿verdad que sí? Y el siervo hace lo que el Señor le envía, lo que su Señor le envía. Y no escatimar, es que no se aferró. Jesús era Dios. Y en esa unidad, Él dijo, no hay nadie que pueda salvarlo. El único que tiene la fortaleza para salvarlo soy yo. El único que no tiene pecado soy yo. Y no escatimó. Entonces, si Jesús no escatimó, ¿quiénes somos nosotros para escatimar cosas cuando se trata de la unidad y el servicio a Dios? Entonces le decía, la unidad comienza con Dios. Por eso muchas personas le cuesta tanto estar unidos con los demás, porque cuando tú no estás unido con Dios, te va a costar estar unido con los otros. Porque cuando nuestra relación con Dios es deficiente, cuando nuestra correlación con Dios se ha debilitado, automáticamente usted va a ver que siempre algo del otro le molesta. Siempre va a haber algo que tú vas a decir, no, pero que fulano tiene algo raro, pero a veces no es fulano, a veces es usted mismo, y no se está revisando. Porque cuando nosotros estamos enfocados en lo de Dios, difícilmente uno esté pendiente de lo otro. Porque nosotros principalmente, y ahí es la parte de, primero inicia con Dios, luego con nosotros y después con los demás, que es el proceso, como dice Romanos 12:1, primero entregándonos en sacrificio vivo y después no conformándonos al mundo. Entonces es la manera como Dios va trabajando. Primero nos trabaja en nosotros como sacrificio y ya luego que estamos trabajando en nosotros, entonces nos expone al mundo para poder mostrar a Dios a través de nosotros. El texto que leímos de 1 Corintios 1:10, lo separamos y podemos separarlo en 4 puntos. Y la unidad te va a llevar a hablar las mismas cosas. ¿Qué significa hablar las mismas cosas? Usted va a hablar las cosas de Dios. Usted verá que cuando usted está expuesto a la palabra de Dios, el otro que llega donde usted se va a encontrar con usted con una Biblia hablando de la Biblia. Y no le va a dar cabida que cuando, mira, manita, mira, yo te tengo ¿tú supiste que es fulano? Difícilmente te cuente. Porque yo siempre he dicho que cuando se trata de chisme, a veces no solo habla del que lo cuenta, sino del oído que se presta. Porque hay personas que son muy prestos a escuchar lo que el otro tiene que decir del otro. Entonces, cuando tú estás presto, prepárate que también se va a llevar algo de ti, ¿verdad que sí? Sin embargo, el que está enfocado en hablar las mismas cosas de Cristo no está expuesto a distraerse de las cosas del mundo. Cuando usted siempre habla de la palabra, usted no va a estar, no tendrá oído para otra cosa. Como creyentes, cuando estamos hablando lo mismo, siempre vamos a estar unidos en lo de Cristo. El otro tema que Pablo dice es que no haya divisiones. Y las divisiones y los bandos que a veces, que era el tema que aplicaba Pablo a los corintios, porque había un problema entre un grupo que decía que era de uno y otro grupo era de otro. Y de hecho, creo que también en algún punto era el enfoque cuando vemos el liderazgo de aquí, que se trata de dividir las sociedades para que nadie diga yo soy de la dama, yo soy de los caballeros, yo soy de los jóvenes, y yo soy de multimedia, yo soy de adoración, y en esa división cada uno se va segmentando y va a ser afín a esa parte. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a no tener divisiones. ¿Por qué? Porque como cuerpo de Cristo, cuando tenemos el mismo fin, nos vamos a enfocar todos en las mismas cosas. Entonces, y la división, cuando algo tú lo separas, es como cuando tú piensas en un perfume. Si tú lo dejas abierto, se evapora y automáticamente eso va a dejar de ser, porque se dividió su esencia de lo que realmente era. Y cuando hablo de división no hablo de diferencia, porque usted puede no estar dividido y tener diferencia, porque somos humanos, tenemos nuestro propio criterio, nuestra propia personalidad, nuestra propia forma de ver las cosas. Y eso nos va a llevar a tener diferencias y son respetables, pero no nos debe llevar a tener divisiones.
que el único que divide es Satanás. Y Pablo, en Romanos 12:4, también habla del cuerpo, porque de manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pablo dice que siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, una unidad y miembros los unos de los otros. Eso es algo también importante. Cuando nosotros entendemos esa unidad, nosotros nos hacemos consiervos de los demás. Si nosotros no estamos tan ajenos a la necesidad de los otros, sino que estamos al pendiente de cómo podemos ayudar y servir a los otros. No solamente a los líderes, sino también a nosotros que están a nuestro nivel o que están por debajo de nosotros, para poder así mostrar a Cristo en nosotros. La madurez espiritual se mide por cómo manejamos nuestras diferencias. Sí. Cuando usted tiene una diferencia, usted, en vez de mejorar su argumento, nos ponemos a discutir o a decir cosas que no agradan a Dios, automáticamente se va a mostrar que no estamos completamente maduros en las cosas de Dios. La mayoría de los conflictos que nos quitan la unidad es porque queremos ser lo que no somos. Porque si estamos cada uno ocupando lo que debemos de ser, posiblemente no estemos discutiendo por diferencias ni por separaciones. Y cuando nosotros aprendemos cuál es nuestro don, cuál es nuestro error, automáticamente dejamos de competir y comenzamos a complementar. La idea como unidad de Cristo no es la competencia, sino el complemento. ¿Cómo puedo complementarme a la visión de la iglesia? ¿Cómo puedo complementarme al ministerio de evangelismo? ¿Cómo puedo complementarme si se necesita montar una tarima? ¿Qué yo puedo hacer? Porque muchas veces decimos, no, porque yo no sé para lo que Dios me ha llamado. Y en esa unidad nos quedamos, como decía Paulina, que nos creemos que no tenemos un padre y no nos comprometemos porque no encontramos qué vamos a hacer. Y decimos, bueno, como yo no sé lo que hacemos. Alguien decía que el Señor te encuentre haciendo. En lo que se averigua, si tu llamado es predicar, si tu llamado es cantar, adorar, hay muchas cosas que hacer en el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando tú te enfocas, tú dices, bueno, yo no sé lo que Dios quiere para mí, pero si hay evangelismo y hay que ir a regar tratado a las 5 yo voy a estar disponible. Si a las 6 hay que ir a cargar la tarima, a las 6 estoy disponible. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos enfocados en el cuerpo de Cristo, no solo estamos enfocados en lo que se ve. La unidad no solamente se muestra en las pantallas, en lo visible, también la unidad se muestra en lo que no se ve. Dice la Biblia que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, no se veía. Así que nosotros somos el resultado de esas cosas que no se ven. Una misma mente y un mismo parecer. Tener una misma mente no significa que tengamos una sola cabeza, como le decía la frase. No se puede que todos pensemos de la misma forma, porque sería imposible. Nuestros pensamientos vienen desde nuestra experiencia y la manera como vemos las cosas. Sin embargo, tener una misma mente es tener la mente de Cristo. Cuando nosotros tenemos la misma mente, que es la mente de Cristo en nuestros corazones, ya no pensamos cómo Nicolás lo haría, sino cómo Cristo desea que yo haga las cosas. ¿Cómo lo haría? Como la porcera que decían, ¿qué haría Cristo en tu lugar? Entonces, así mismo nosotros debemos pensar las cosas como Dios quiere que nosotros actuemos. Cuando Cristo gobierna nuestra mente y cuando todos nos dejamos gobernar por Cristo, la unidad va a fluir de manera natural. Si cuando nosotros todos, como creyentes y como miembros del cuerpo de Cristo, nos unimos de manera sin forzar,
fluye natural. Es decir, cuando todos tenemos la unidad del cuerpo de Cristo y cuando nos dejamos gobernar por Él, no hay que decir, no, tú tienes que estar unido a tu hermano. Cuando tenemos esa unidad, no hay que convocarnos a hacer nada porque sabemos lo que nos corresponde. Porque estamos unidos al cuerpo de Cristo. Mi deseo y el deseo para concluir es que nosotros como cuerpo de Cristo podamos estar unidos los unos con los otros. Que nosotros